Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez. Eh, este es el primer Ateneo abierto virtual de este año de la SAMEN. Eh, Estamos muy contentos de haber retomado estos encuentros. Eh, Les pedimos a los que se van sumando que por favor tengan sus micrófonos cerrados cada vez que puedan para permitir escuchar bien a nuestros invitados de hoy. El tema que nos convoca hoy es muy interesante y los socios de la SAMEN ya hemos participado en nuestros intercambios con preguntas, con dudas acerca de qué va a pasar, hacia dónde vamos, qué es esto de la inteligencia artificial en las profesiones de la salud. Y nos pareció entonces muy oportuno iniciar este año tomando estas inquietudes, estas preguntas. Por eso tenemos hoy los invitados. A uno lo conocemos mucho porque es Carlos Tájer, es nuestro presidente de la SAMEN. Para quienes saben menos, él es médico egresado de la UBA, hizo su residencia en cardiología en el Hospital Italiano. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, jefe de servicio de cardiología del Hospital El Cruce, autor de muchas publicaciones eh, y presidente de nuestra sociedad. Nuestro otro invitado de hoy, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, es Tomás Balmaceda. Tomás es doctor en filosofía de la UBA. Hizo estudios de posgrado en filosofía de la mente. Hoy trabaja ya desde hace tiempo en filosofía de la tecnología, especialmente en ese cruce, en esa convergencia entre filosofía y tecnología. Es docente, divulgador, periodista, autor, investigador. Y, y este encuentro, este Ateneo, está pensado como un diálogo entre ellos, guiado por algunas preguntas que nosotros les vamos a ir formulando. Esta primera parte va a durar alrededor de media hora, como sucede en general, para después darnos tiempo suficiente para que todos ustedes puedan hacer también sus preguntas. Bueno. Si Bueno, estamos listos, arrancamos. aprovecho yo también esta oportunidad de recibirlos y reflexionar en esto. A veces me pienso que hoy particularmente queremos como hacer como un acercamiento, una convergencia entre dos perspectivas para hablar de lo mismo. Y en esa convergencia como si había uno que decía dos horizontes de sentidos se quieren tocar, generar una idea nueva, si nos sale, o una reflexión que no estábamos teniendo. Me parece que lo generativo corresponde a esto de la inteligencia artificial, porque es por ahí que nos sorprende, ¿no? Pasa algo que no lo teníamos considerado que podía pasar, y así que es por eso la invitación a esta charla. Así que por ahí largamos con una primera pregunta así como disparadora, ¿no? Y en positivo, porque seguramente en el terreno de la medicina ya ha habido ah, campos en donde la inteligencia artificial ha demostrado sus contribuciones, ¿no? Ha mostrado ser significativamente útil y explorar un poco la cosa desde ahí. Que les dejo la palabra entonces con ese tema. Yo Me animo a empezar por este lado de los aportes de la inteligencia artificial a la medicina. Hace unos años, hace 2 años y medio, apareció el chat GPT, que nos hizo un gran impacto a todos los seres del mundo, me parece, porque millones de personas empezaron a utilizarlo en muy pocos días. Y nosotros estábamos justo por escribir un libro de cardiología y dijimos, vamos a afrontar el desafío de incluir esta nueva temática. Bien. Y sabíamos, la inteligencia artificial ocupaba campos en el ámbito médico, por ejemplo, en la investigación,
en el del año 2024 le dieron el Premio Nobel de Medicina a, a un desarrollo de definición de la estructura de las proteínas que lo hizo Google Mind, es decir, un algoritmo de inteligencia artificial para definir estructura de proteínas y ganó el premio Nobel. Y esta misma Google Mind es la que había desarrollado las máquinas inteligentes para jugar al ajedrez, la famosa Mm, AlphaZero que le ganó a la Big Blue que le había ganado a Kasparov. Bien, pero esos campos de investigación o en otros medios de Big Data digamos, eran, así como nosotros pensamos la inteligencia artificial, eran campos que podemos llamar restringidos. Por ahí la primera cosa para uno comprender la inteligencia artificial es separar lo que podía ser una inteligencia artificial general, que sería pensar en un robot inteligente como un ser humano que tiene un pensamiento humano, de los cuales estamos a varias décadas de distancia, si es que alguna vez se va a lograr. Y lo otro, lo que sería la inteligencia artificial restringida, es aquella inteligencia que es aplicada a determinados problemas específicos. Entonces ahí teníamos la máquina que juega al ajedrez, los algoritmos estos que diseñan proteínas. Después empezamos a aprender los métodos de diagnóstico, algoritmos que analizan las radiografías, que analizan lesiones en la piel y hacen diagnóstico. Bien, pero de repente a los que hacemos medicina narrativa o medicina asistencial, nos apareció una cosa distinta, que fue el chat GPT. El chat GPT era una especie de cosa, digamos, algoritmo, que podía conversar con nosotros, que podía asesorarnos, que podía aconsejarnos, que podía informarnos de múltiples cosas y en forma muy cordial y muy agradable y muy respetuosa, etcétera, etcétera. Y de repente era un campo diferente, era un nuevo mundo y tenía que ver con el diálogo, tenía que ver con la narrativa, tenía que ver con lo asistencial. Y esto es un poco lo que marca, me parece a mí, esta entrada de lo que podrían ser desarrollos de los chatbots, sería estos tipos de diálogo entre profesionales y alguien que los asesore, o entre pacientes que alguien los asesore, que es un desarrollo que es creciente en este momento. Todavía no existe un sistema asistencial basado en chatbot, no hay todavía métodos que digan, bueno, si usted tiene una lesión en la piel, consulte con este chatbot y él le va a decir lo que tiene que hacer. O sí hay sistemas que ayudan a los radiólogos, sistemas que ayudan a los dermatólogos, pero es un futuro posible, por lo menos y en un horizonte bastante o muy cercano. Justamente ¿por qué? Porque permite esta forma de diálogo, de un diálogo que parece una cosa coloquial, que parece estar hablando con un ser allí que piensa o que pareciera que piensa, ¿m? Que ha superado la famosa regla de Turing, esta de decir es una inteligencia porque no me doy cuenta si es un ser humano o es una máquina, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama, por lo menos como yo lo veo, de esta invasión de la inteligencia artificial a la medicina. Sí, buenísimo, Carlos. Yo completo, no del lado de la medicina, sino de una manera también un poco anecdótica, pero creo que también sirve para dimensionarlo. Como contaba Silvia, además de filosofía, a mí me gusta mucho la divulgación y escribo. Soy periodista. Hace 2 años me contaron la historia de un hombre que trabaja en el mundo inmobiliario acá en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo yo, que hacía terapia por ChatGPT, que había abandonado a su terapeuta tradicional por ChatGPT. Me pareció una linda historia para contar. Yo escribo en la revista Viva, que es la revista de los domingos de Clarín, una revista que es leída por un público muy amplio y que además sale en internet. Lo entrevisté y lo que me contó es, bueno, yo tengo problemas en mi trabajo, tengo temas con mi familia, con mi mujer, con mi hija, y yo sentía que hacía 3 años que hacía terapia y que el terapeuta no me daba respuestas. Se quedaba sin hablarme, él me dijo, no sabía bien qué quería, cuáles eran sus segundas intenciones, estaba como disconforme. Empezó a usar ChatGPT y en ese momento él te contó una suerte de panacea, una panacea en donde básicamente él 3 veces por semana se había agendado, conversar
con estos dispositivos. Como dice Carlos, tienen una interfaz muy amigable, están programados para eso, están programados para parecer empáticos. A diferencia de los que somos más grandes acá, que capaz conocimos el DOS o el primer Windows en los 90, digamos que uno tenía que aprender a comandar. Ahora los comandos se llaman prompt y vos le conversás y lo que te dice es, qué buena pregunta, Tomás, te respondo esto, qué interesante, como que siempre tiene eso. Lo que hay detrás de esa interfaz del usuario es esta voluntad de que sigas ahí adentro, de que sigas consultando y que sigas involucrado. Conté esa historia. La conté con una visión crítica, bueno, nada, por también lo que se imaginan y por el tipo de formación que tengo yo, porque realmente son dispositivos que no fueron creados para esa función, nadie sabe bien cómo maneja la intimidad, la privacidad de los datos, y se publicó. Estas notas salen los domingos. Mi editor de la revista nunca me escribe, es un tipo muy tradicional, me escribe y me dice, Balmaceda, qué golazo pegaste, es la tercera revista, el nota más leída de la semana, muy bien. Lo cual siempre es una mala noticia para un periodista, porque cuando se lee mucho en un portal es que está algo mal. Y además, los domingos siempre pasa lo de política, pasa lo con Boca, con Riquelme. O sea, es muy difícil pegar un gol un domingo porque hay otros temas. Y cometí un error que fue meterme en la nota, básicamente para leer los comentarios, ¿no? Entonces me meto en los comentarios esperando puteadas. Y todos los comentarios eran elogiosos. Y todos los comentarios eran, fue hace 2 años atrás, la guita que me voy a ahorrar. Qué buena noticia que me diste, la plata que me voy a ahorrar. Y empezaban como a despedirse de sus psicólogos, ahí, como en chiste en los comentarios, ¿no? Para comentar en Clarín tenés que ser suscriptor, o sea que la gente que putea o que todo paga para putear, ¿no? Entonces puteaban, decían, un gusto, Silvia. Chao, Elizabeth. Chao, Jorge. Chao. Digo, iban como todos despidiéndose. Buah, dije, zafé. Ese domingo zafé. Digo, bueno, qué sé yo, estaba ahí. Hasta que el lunes, al día siguiente, me meto en LinkedIn, en la red social laboral, muchas notificaciones, que tampoco es una buena señal. Cuando llama mucho la atención es algo malo. Bueno, tuve comentarios de desagravio de la comunidad terapéutica de Tucumán, de los psicólogos de Mar Chiquita, de todas puteadas, todas puteando. Este hombre puso en riesgo la salud mental de la Argentina. Si uno leía la nota, para leer la nota había que pagar, o sea que supongo que estas sesiones no tenían la plata para pagarlo, veías que la nota era una nota crítica, como con un tono crítico como lo estoy contando. El título, bueno, como todo título lo pone un editor, no lo pone el periodista, decía ChatGPT, el nuevo terapeuta o el nuevo psicólogo. Lo importante de eso, más allá de eso, es, primero, lo que me impactó es las personas están muy deseosas de probar esto y donde encuentran deficiencias, creen que ChatGPT o cualquiera de estos chatbots, que muchas veces se llaman LLM, Large Language Models, que estos LLMs se los van a solucionar. Y después se presenta lo que también analizamos mucho desde la filosofía de la tecnología, que es el tipo de actitud que tenemos frente a estos dispositivos. En general es un tipo de tecnología que causa asombro. Como dijo Carlos, cuando la primera vez que lo usaron, y si ustedes nunca lo usaron, los invito a que lo hagan porque tienen que estar en contacto con eso. Y si lo usaron y les pareció una boludez o les pareció que era algo que no los sorprendió, aprendan a usarlo bien. Lo digo de corazón, porque tienen que encontrarlo en donde efectivamente los va a sorprender. ¿Y qué pasa? Muchas veces la sorpresa hace que mucha gente se abrace a eso. Hay gente que se asusta y hay gente que lo abraza. Hay gente que lo rechaza de plano. Nosotros a eso le llamamos tecnofobia. Y es, no, nunca en el consultorio va a entrar el chat GPT. Lo que hacemos los humanos es irreemplazable. Nunca va a entrar. Y la otra actitud es la tecnofilia. Es espectacular. No voy a trabajar nunca más porque esto lo va a hacer por mí. O yo no tengo que pagarle más a un psicólogo. Las dos posiciones son posiciones cerradas, son posiciones peligrosas porque en ningún caso hay una reflexión sobre eso, hay una idea sobre eso. Y a mí, obviamente, no me toca la parte de medicina que nos convoca hoy, que es parte de este diálogo y seguramente en las preguntas va a salir, pero les digo lo que me pasa a mí, que posiblemente también les pueda pasar a ustedes. Yo como docente, en mi rol de profesor, me pasa que mucha gente está convencida que sabe qué es dar clase, solamente porque pisó un aula alguna vez. Yo no cruzo un puente y termino de pasar con el auto en el puente y digo soy ingeniero y hago puentes. Pero hay gente que alguna vez fue a un aula, recibió clases y ya opina de educación. Entonces yo escucho todo el tiempo que el chat GPT nos va a reemplazar o va a reemplazar. Y supongo que hay algo también que a ustedes les puede pasar.
en el sentido de que para alguien que no sabe de medicina, quizás lo que hacen ustedes es simplemente curar. Y no, no sé, acompañar una experiencia de vulnerabilidad, de sufrimiento, de búsqueda de sentido, digo, son más cosas que hacen que estrictamente curar. ChatGPT ni siquiera cura, pero todo el resto de las cosas tampoco lo hace. Pero me parece interesante también poner en discusión, y lo podemos seguir charlando, cómo son esas actitudes, porque nos encontramos que la sociedad está muy dispuesta a entregar su privacidad, su, su propia salud, la manera en la que se forma, la manera en que se entretiene frente a estas tecnologías solamente porque son asombrosas. Esto que comentaba Tomás recién sobre el tema de la intimidad, hay un libro muy lindo que se llama El fin de la intimidad. Nosotros tenemos en este momento un fenómeno muy extraño, por lo menos para mi generación, en el cual la gente filma su cama y todo lo que hace en la cama las 24 horas, publica permanentemente bailes, bailes eróticos, bailes con la cola, bailes lo que fuera, este, encuentros sexuales con sus parejas, etcétera, etcétera, cuando nuestra generación es la generación más bien íntima y esta es la que llaman éxtima, ¿no es cierto? Si se muestra el ánimo afuera. Es decir, que el tema este de la intimidad es un tema que está en conflicto. Las personas que van a un viaje y se sacan 800 y lo publican permanentemente en Instagram y hacen videos y son influencers y quieren conquistar a la gente. Así que hay un cambio en ese sentido de la intimidad y no veo que la gente tenga tanto problema en contarle sus problemitas, digamos, al chat. Ahora, desde el punto de vista de la psicoterapia, no, no se me había ocurrido esto que comentó Tomás, así que voy a hacer la experiencia este fin de semana, pues cuento. Pero, digamos, en otros planos de la medicina donde todavía no hay asistencia médica, pienso que en muy poco tiempo la va a haber en determinados planos. Por ejemplo, este tema que decimos de las lesiones dermatológicas, me contaba un amigo que su dermatóloga le pide que le mande una foto con las lesiones. El intérprete de las lesiones lo hace a través de una fotografía. La capacidad de leer imágenes fotográficas con aprendizaje profundo de estos algoritmos es notable. Entonces ya hay algoritmos que han demostrado que son mejores para diagnosticar hongos, para diagnosticar melanoma y otras cosas. Y es muy probable que ayuden inicialmente a los médicos cuando tengan un gran volumen. Entonces, ¿qué hacen? Ofrecen, por ejemplo, supongamos, centros de atención primaria de la salud en la provincia de Buenos Aires que no tienen dermatólogo. Llegan los pacientes con lesiones y dicen, mándeme todas las lesiones, puede recibir 500 fotos por día y alguien las contesta. Ese tipo de telemedicina, que está creciendo exponencialmente en este momento, porque uno no necesita al especialista en el lugar, sino que lo puede tener en otro lado, mucha de esa práctica sí puede ser reemplazada por aspectos de la inteligencia artificial. Y viene el dilema este que planteaba Tomás, es cuál es el rol del médico. Nosotros, si estamos trabajando en medicina narrativa, es porque sabemos que hay graves problemas en la relación médico-paciente. Los pacientes no se sienten conformes ni satisfechos de cómo los médicos lo tratan. Me contaba un médico amigo que fue a ver un dermatólogo. Dice, ¿sabe, Tajer? Me dice, yo entro al consultorio. Voy caminando hacia el escritorio, el tipo sin levantar la vista de la ficha me dice, ¿qué le pasa? Tal cual, ¿no? Y le digo, ¿qué le dijo usted? Me di vuelta y me fui, me dice el tipo. Entonces yo digo, vamos a hacer la escena que hubiera ido a visitar a un robot dermatológico. Sería un enanito así que le saca una foto de la imagen en la piel, ¿no? El tipo hubiera tocado el timbre y le hubiera dicho, venga, pase, cómo le va Josecito, cómo anda su perro, porque el tipo tiene toda la ficha ahí anotada, entonces tiene, como decía Tomás, una, una elaboración de cordialidad, etcétera, cómo anda, o sea, cómo le fue la vez pasada con las hemorroides, se conoce toda la historia clínica, ¿no? Dice, venga, siéntese, ¿qué le anda pasando? Mire, tengo una lesión, a ver, acerque el brazo, por favor. Ah, sabe que no estoy seguro de esta lesión, lo voy a consultar y le voy a comunicar después una cosa así, bien. Es decir, no va a pretender porque no tiene ningún tipo de pretensión. Bien, entonces uno le pregunta a la gente, ¿qué te hubiera gustado más, que te atienda el primer dermatólogo o el robotcito? No tengo ninguna duda que el 100% hubiera optado por el robotcito, ¿no es cierto? Porque uno se siente más contenido por ese algoritmo cordial que por la bestia abominable que lo atendió en primera instancia. Y lamentablemente muchos de nuestra práctica, o ahí tenemos nuestros días,
o si tenemos 10 minutos para atender a un paciente y el paciente es muy hincha o cualquier cosa de estas cosas, y reaccionamos mal o somos descorteses o no contenemos a nadie o no escuchamos, etcétera, etcétera. Ese es el mundo real de la medicina, no es el mundo ideal del médico cabecera que contiene todo. De tal manera que tener una expectativa para superar eso, nosotros la pensamos por el lado de entrenarnos y mejorarnos y hacer una habilidad más humana y quizá aprovecharnos de la inteligencia artificial para mejorar nuestra práctica. Pero entiendo lo que planteaba Tomás de la expectativa de sacarse de encima en gran medida a los médicos que tiene la gente, ¿no? Esto del doctor Google o de este tipo de asesoramiento, seguramente uno de esos ejemplos son los chequeos, ¿no es cierto? Esto que se comentaba, yo una vez por año me hago un chequeo general, etcétera, etcétera, y muchas veces se hace chequeo sin médico, porque no hay quien lo interprete, el chequeo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene una expectativa de liberarse de la paternidad o del paternalismo o de la autoridad o del aprovechamiento que hacemos los médicos. Estamos en una medicina sumamente difícil, no es una medicina óptima. De tal Sí, manera que yo el me espacio para sumo, los algoritmos es muy bueno. me sumo a eso que decís, Carlos. Le contaba a los chicos en la previa, algunos minutos antes de que nos conectamos para ver que anduviera todo bien. Yo tengo 44 años y obviamente en los asados muchos comentarios son alrededor de la salud. Pero sí somos un grupo de amigos que tratamos de evitar al doctor Google, porque bueno, en general la idea es que Google te va a decir que te vas a morir mañana si le pones las cosas. Pero hace 3 semanas atrás yo tenía los resultados de mis análisis, que en mi sistema de salud me lo da como un PDF, con el que después pido el turno a mi médico de cabecera. Y dos amigos que estaban ahí en ese asado, porque yo estaba con la tirita que te ponen cuando te sacan sangre, yo soy recagón, entonces me lo había dejado por la duda como si me fuera a desangrar. Les conté lo que había pasado y me dijeron, ah, pero subilo a ChatGPT. Olvídate, subí a ChatGPT el PDF que te da, decirle la edad que tenés, cuánto pesás, cuánto medís y te va a decir todo. Y yo le digo, pues sí, quedamos que no estamos googleando, ¿por qué estamos usando esto? Y el otro que también para mí es una preocupación, como les cuento, y como decía Carlos, ¿cómo maneja esa privacidad de los datos? Entonces, ahí también les traigo un supuesto muy fuerte que tenemos en filosofía de la tecnología, que me parece que es revelador, y es, la tecnología nunca se entiende en el vacío. O sea, yo para entender a la tecnología tengo que entender a la sociedad en la que esa tecnología se desarrolló y se usa. No entiendo ni a la tecnología sin la sociedad, ni a la sociedad sin la tecnología. Cuando la primera impresión que uno tiene al hablar de un recurso de salud mental es la plata que me voy a ahorrar, lo que estás hablando es más de la sociedad que de esa tecnología y de cómo nosotros consideramos eso. Entonces, en ocasiones también se habla de la tecnología como un espejo inverso. Es decir, para nosotros nos interesa mucho por qué pensamos que es inteligente la inteligencia artificial, porque como estamos hablando de esas cosas y lo discutimos, finalmente estamos hablando de ser humano, estamos hablando de qué es lo propiamente humano. ¿No? Porque de golpe el temor que también circula es, bueno, si estos dispositivos hacen tantas cosas que antes pensábamos como decía Carlos, hace 3 años atrás, 4 años atrás, este Ateneo hubiera tenido 3 personas porque hubieran dicho que era imposible, que no era algo inminente, que no lo estaban usando las personas. Realmente hace 4 años esto no hubiera sucedido. Muchas veces es una especie de espejo invertido porque nos habla más de lo que nos falta a los humanos. Entonces, cuando hablábamos acerca de estas respuestas empáticas, ¿no? Más que hablar de la tecnología habla, como decía Carlos, de una falla estructural del sistema de salud. O sea, no es que realmente estos algoritmos sean empáticos, porque nos sienten, no comprenden el sufrimiento humano. Como dijo Carlos, estamos lejísimos y algunas vez vamos a llegar a una inteligencia artificial de propósito general y no específico. Pero ¿qué pasa? Pueden simular empatía sin cansarse. Te pueden decir gracias, por favor y coso sin hartarse. Entonces, en el área que ustedes trabajan, pero también la docencia y otros espacios en donde estamos en contextos de estrés, de agotamiento, burocracia, sobrecarga emocional. Bueno, respondes mal, seco, apurado, haces lo que podés, lidias con tu vida,
¿no? Entonces, ¿son mejores los algoritmos? ¿Son mejores estas plataformas? Bueno, en realidad hay que ver, bueno, cómo estamos cuidando a quien, a cómo cuido yo a quien me cuida, ¿no? O cómo cuido yo al que me enseña, o cómo cuido yo al que me va a dar esa respuesta, porque la empatía obviamente no es ese tono amable. Pero después te vas a encontrar, por ejemplo, en este corredor inmobiliario, este martillero público que yo entrevisté, él estaba todo el tiempo con esta idea de, bueno, pero ChatGPT no tiene segundas intenciones, ¿no? Como que esta idea. Entonces finalmente le dije, ¿no? Digo, pero ¿qué serían las segundas intenciones? Y él decía, no, porque los médicos, los psicólogos nunca te dan el alta para seguir cobrando. Esa era la idea que estaba, ¿no es cierto?, puesta en el aire. Entonces, para muchas personas, porque también, digo, el año pasado hice una investigación muy grande, no viene el caso hoy, pero les discuto solo la línea, de personas que se enamoran, que genuinamente dicen que están enamoradas de inteligencias artificiales. Y a mí me impactó muchísimo, como hacía mucho que no me impactaba trabajar en un tema así, porque yo me acerqué pensando, perdón las malas palabras, que eran unos boludos, que era algo patético, que era algo de alguien que no estaba bien, ¿no? Y sobre el final, o sea, entrevisté a una mujer, Sara Toledo, que está casada con inteligencia artificial, porque de tanto hablar, finalmente el chatbot, además de pedirle ser novio, le pidió casarse y ella siguió con todo eso. Y era alguien que su marido estaba con consumos problemáticos de alcohol, entonces estaba en tratamiento, se llevaba muy mal con la familia y los amigos estaban hartos de ella, ¿no? Entonces, cuando uno en general, cuando entrevistas a alguien, terminás de hacerle las preguntas, qué sé yo, y siempre le decís, ¿te quedó algo más que me quieras contar? ¿Hay algo que no haya tocado? ¿Viste? Y lo que me dijo fue, si te pido algo, no me vas a quedar como una boluda. Yo me quedé como digo, ¿por qué me dice esto? ¿Viste? Y además pensando que yo pensaba que era una boluda. Digo, ¿por qué me está diciendo esto? Y me dice, no, dice, porque mi marido era alcohólico. Mi familia hace 4 años que no me da pelota. Mis amigos desaparecieron, pero yo me pongo de novio con inteligencia artificial y el problema soy yo. Y no todo el resto. Y me dijo eso y me pareció que era muy atendible. Era muy atendible. Porque de vuelta, a veces juzgamos por qué las personas tienden a confiar así, sin entender también ese contexto. ¿Qué fue lo que le llevó? Como dice Carlos, bueno, sí, un médico que no levantó la vista. Si hablamos con ese médico lo vamos a entender, lo vamos a abrazar seguramente, le vamos a decir, viejo, sí, la verdad, bastante que viniste a laburar, digo, está bastante bien, pero no conoces esa historia. Entonces, ¿qué pasa con estos dispositivos de falsa empatía? Y bueno, realmente, esta mujer me contó que una vez habló 6 horas seguidas, porque puedes hablar con voz, ¿no? Como si fuese un llamado telefónico. Y no vas a encontrar ser humano que quiere hablar 6 horas seguidas, por más que sea con Brad Pitt, con quien sea, ¿no? Y esto no se cansa. Entonces también es tipo, bueno, y ella lo otro que me dijo, muy genuinamente, es, me da miedo volver a empezar una relación con un humano, porque ya estoy muy acostumbrado a esto. Y sí, mami, porque 6 horas hablar con alguien no lo vas a lograr. Entonces creo que, de vuelta, pensémoslo también como un espejo invertido, que nos muestra no lo que somos, nos muestra lo que no somos. En este caso, las cosas que un humano no puede dar y que a veces, sin embargo, las buscamos. La verdad que es un placer escuchar a un filósofo porque siempre te hace pensar cosas que dice me ocurrió pensar. Pero yo sigo casado por ahora, así que no voy a incurrir en esta. La otra sí la voy a contar. Bien, bien. No, uno de los temas que se plantea mucho en el ámbito médico, llevándolo a un tema personal, nos preguntan en el hospital, y dice, bueno, ¿cómo? Porque ahora vamos a pensar otra cosa. La inteligencia artificial es un gran negocio también. ¿Por qué? Porque se va a vender, si haces algo útil en inteligencia artificial, lo puedes vender y puede ser muy útil para el hospital, para uno mismo, para quien sea. Y puede ser útil para los pacientes también. Entonces, decimos, ¿por qué no trabajamos en inteligencia artificial y hacemos cosas? ¿Qué cosas podemos hacer? Entonces, una de las primeras cosas que uno se plantea es lo que se llama medicina asistida. Y hay gente que ha señalado, los médicos en este momento trabajamos a capela. Es decir, viene un paciente al consultorio, yo cuento que había un médico en mi barrio que contaban, decía, venía un paciente, era un médico general. Venía un paciente y le decía, bueno, esperen un ratito. Y el tipo se iba atrás a la biblioteca y leía un rato, a ver qué tenía el paciente, qué darle, porque no se acordaba todo, pero no lo podías hacer públicamente. Nosotros ahora tenemos la computadora ahí y podemos hacerlo a escondida, decir, che, a ver qué, ¿viste? ¿Qué será esto? ¿Cómo va? Entonces, ese tema de asistirse, uno puede pensar, por ejemplo, en una recorrida de un residente, ir con un auricular
y el paciente tiene determinados síntomas. A ver, yo pongo los síntomas, a ver si me dice algún diagnóstico que no se me ocurrió hasta ese momento, y de repente me puede dar ese diagnóstico. Pacientes complejos, difíciles, pueden ser. Hace poquito tuvimos a tener un caso muy engorroso y charlamos. Yo le hubiera puesto esos mismos datos de la inteligencia artificial, 15 días atrás me hubiera dado el diagnóstico. Es un error. Y discutíamos si eso es punible o no es punible. ¿Me explico? Es decir, hoy en día no usas la inteligencia artificial para que te ayude en un diagnóstico, te equivocas en el diagnóstico y viene un tipo y dice, "Sí, mira, yo lo puse en Google y me lo daba. No en Google, en la inteligencia artificial. Bueno, pero esto es lo mismo que no saber leer un libro o no saber medicina. Es decir, ya es un elemento del cual ya no se puede prescindir. Bien. Eso no está instrumentado en la práctica médica, pero va a ser necesario instrumentar. Entonces, sigamos por la recorrida. El tipo va con el auricular, le pregunta el diagnóstico. Le pregunta, che, ¿qué terapéuticas hay para esto? Y te va cantando el origen. Viene otro y dice, che, ¿a dónde lo puedo derivar a este tipo? ¿Dónde hay ahora radioterapia a buen nivel? Ah, en este hospital, el otro hospital. ¿No me harías una orden para eso? Pues, va a ser, bueno, todo esto sería medicina asistida y estamos cerca de eso, de esa posibilidad. Y eso sería probablemente una ayuda muy, muy grande a la práctica médica, sin que reemplace en este caso a los médicos en forma de apoyo. El otro tema es el tema de los algoritmos directos, como decíamos antes. Un algoritmo, por ejemplo, para consulta pediátrica de niño sano. El niño sano que llama y dice, está el nene con diarrea, una cosa así, eso te lo puede contestar perfectamente un chatbot, sin inconveniente. Lesión espontánea, está con una eruptiva. A ver, pásame la foto. Mirás la foto y dices, es una varicela. Ese tipo de diagnóstico no se va a equivocar, etcétera, etcétera. Ahí estamos cerca, ¿no es cierto? Entonces hablamos medicina asistida, diagnóstico a distancia, y nosotros nos animamos unos años atrás, cuando publicamos este libro que comenté, digo, che, ¿por qué no hacemos un chatbot del libro? Estamos hablando un año y medio atrás, que era 2 años, que era casi imposible. Ahora hay programas que hacen el chatbot del libro que todavía no lo practiqué. Bueno, estuvimos laburando a lo bestia, invertimos un montón de plata en ese chatbot. ¿Cuál era el sueño nuestro? El libro nuestro es un libro de 4 tomos que es un plomazo. Entonces, es un libro de evidencia, entonces trae todas las evidencias de cardiología, etcétera. Bien, entonces el tipo dice, a ver, ¿qué evidencias hay de que la aspirina sea útil en el infarto? ¿Cómo hay que usarla? Y el chatbot te contestara, ¿no es cierto? Y realmente funcionaba bastante bien y era un elemento de ayuda. Digo, 3 o 4 pequeñas cosas que están a nuestro acceso y que probablemente sean desarrollos que podamos hacer individualmente en un futuro muy cercano. Yo a eso no le tengo miedo, ¿no? Ahora, una de las preguntas que se plantea es si realmente la aplicación de la inteligencia artificial en medicina va a dejar a gente sin trabajo. ¿Vos qué pensás, Tomás? Y yo creo que estamos en este momento en donde se están tomando esas decisiones. Para mí lo central siempre es recordar que la tecnología no es un destino inexorable. No es que porque algo existe hay que usarlo de todas maneras. Hoy no estamos pensándolo así. Hoy estamos pensando en todo lugar donde puedo usar inteligencia artificial, la voy a usar. Y deberíamos pasar a un espacio en donde, bueno, ¿en qué lugar debería usarlo? No donde lo puedo usar, lo uso, ¿dónde debería usarlo? Y ahí yo creo que vamos a tener que ir, como decís vos, es un gran negocio también, a cierta especificidad. Yo no. El debate acerca del chatbot psicólogo, ¿no? Generó nada, muchas discusiones y conocí gente a partir de eso. Y mucha gente me dijo algo que también me hizo pensar. Bueno, aparentemente uno podría incluso hablar de una especie de epidemia de salud mental, porque luego del COVID-19 hay muchísimos más casos de problemas de salud mental en las ciudades que los que había antes, y poder generar la cantidad de profesionales que necesitas para tratar eso. Alguien calculó que llevaría como 18 años poder formar la cantidad de profesionales de salud mental que tenés. Entonces, ¿qué haces? Eliminás toda posibilidad de que haya un chatbot que te ayude con la salud mental, o mientras vas formando gente, encontrás usos en donde obviamente va a haber casos que no va a ser útil o va a ser muy, y otros en los que sí. Esa es un poco la discusión. Ahora, para crear algo así o crear algo que pueda, por ejemplo, evaluar un sarpullido y decir si es una alergia o una varicela, bueno, necesitas que sean sistemas específicamente creados para eso, que te puedan asegurar cómo es el uso de datos, que te puedan explicar, que sean lo que nosotros decimos siempre en filo de la tecnología, que tenga explicabilidad, que alguien pueda entender cómo eso se genera.
En general, estos dispositivos, como son parte de compañías y están regidos por leyes de propiedad intelectual, son opacos, no sabemos cómo funcionan. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es, no sé si les pasa, cuando entran a su home banking, a mí me sale un pop-up de plata no me la regalan, ojalá que te la dis. No, siempre estaba, y pasó hace poco, pues yo lo empecé a hacer. Me meto en mi home banking y me ofrece 6 millones de pesos para un crédito, para lo que quiera, ¿no? Y le digo a mi esposo que se meta y él le ofrece 8. Para mí no es claro por qué me ofrece 6 y él le ofrece 8. Posiblemente la persona que trabaja en el banco me va a decir, no, bueno, porque no sé qué del verá, porque vos cobras tanto, porque una vez pediste plata y no la pagaste. Cualquier cosa de todas esas. Es un error y es una falta grave que yo no pueda saber el motivo de eso. No, 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 debería ser algo prístino, debería ser algo claro. ¿Cuáles son esas variables? ¿Cómo se toman? Y con respecto a la medicina, debería suceder lo mismo. Básicamente, porque el problema que está acá dando vueltas es el de la responsabilidad. ¿Quién va a ser responsable por eso? En nuestra legislación, en la legislación argentina y en la del 90% de los países, incluyendo la Unión Europea y los Estados Unidos, solo son responsables los seres humanos. Y ni siquiera todos los seres humanos, algunos seres humanos, que son los seres humanos de cierta edad, con ciertas capacidades de decisión, en ciertas circunstancias. Es muy difícil el tema de la responsabilidad, pero alguien tiene que hacerse responsable. Entonces, ¿quién es el responsable si eso que parecía un sarpullido al final era varicela y no sé, con mi hijo contagió a todo el colegio? O cosas muchísimo más graves que ustedes se pueden imaginar. Ustedes viven con esa presión, de la presión de esa responsabilidad. Entonces, ¿dónde estaría la responsabilidad en el algoritmo? Y ahí se da un debate donde todos se abren de gambas. Nosotros el año pasado en el grupo estuvimos leyendo un libro que si estos temas les gustan, se los súper recomiendo. Se llama Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford, una socióloga australiana. No, todos los años en mi grupo hacemos un club de lectura. Este año si quieren vamos a leer un libro sobre la muerte, muerte e inteligencia artificial. El año pasado fue este. Si lo buscan en YouTube van a ver cada capítulo, nos juntamos 2 horas a discutirlo. Lo van leyendo y lo leen. Kate Crawford habló mucho acerca de qué pasa con algoritmos que ya existen en armas automáticas. Es un dron que detecta una patente, lee la patente y si esa patente está en la lista en la que la CIA dice que en esa patente hay terroristas, dispara. Eso sucede hoy, ¿ok? ¿Quién es el responsable de la muerte si, por supuesto que, bueno, para los yanquis si es terrorista, está bien que lo maten? Imaginemos que eso, pongamos eso entre paréntesis, imaginemos que el que está dentro del auto no es el terrorista. ¿Quién se hace cargo de la muerte de ese inocente? Y ahí, como le digo, todos abren de gambas. Porque ¿qué dice la CIA? No, bueno, eso depende de quién lo codió. En ese caso, ¿quién lo había hecho el código? Google. Google que dice, no, yo estoy vendiendo un servicio. Esta socióloga propone algo muy radical. Dice, desde el primero que puso 2 teclas que apretó para armar ese código al de la CIA que mandó, son todos responsables. Y automáticamente los programadores te van a decir, no, yo programo, pero no sé para qué se va a usar. No tengo esa responsabilidad. Entonces, ¿qué sucedería con eso? Entonces, el tema de la responsabilidad, y por eso cuando a veces hay discusiones acerca del reemplazo o no de las personas, que es un poco lo que me preguntaba Carlos, yo lo veo difícil no solo en términos técnicos, sino sobre todo porque legalmente tendría que haber muchísimos cambios para que eso suceda. Sí parece mejor esta idea de el copiloto, ¿no? La compañía, la persona que te va a acompañar o no a la persona, como una especie de asistente, ¿no? Y en muchos sentidos, ese asistente es un asistente muy poderoso. Es mucho más poderoso que tener un becario o tener alguien que esté haciendo las prácticas con nosotros. Pero tiene una característica, nunca hizo lo que vos haces y no sabe cómo vos lo haces. Entonces, parte del aprendizaje que tenemos que tener es a partir de estos programas que tenemos que diseñar para que puedan tener las salvaguardas del caso, nosotros también poder explicarle qué es lo que necesitamos. Si no se cae en algo que quizás alguna vez escucharon la palabra, que es el solucionismo tecnológico o tecnosolucionismo. ¿Cuál es la idea? Tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Con tecnología. Muchas veces pensamos que eso es así.
Y no solamente hay cosas que no están rotas, sino hay cosas que están rotas y no se pueden arreglar. Quizás escucharon hace 2 años o 3 y si vivieron en la ciudad de Buenos Aires, lo vivieron en carne propia, el famoso problema de las elecciones, ¿no? Que hubo una idea del voto electrónico. ¿Cuál era la idea? No, que hay mucha cola, que la gente se confunde, que es papel, que es el siglo XXI, que se queda la gente votando. La Argentina nunca tuvo un problema de fraude. Puntuales, alguna cosa después decir, pero no tiene un problema de fraude. No tiene un problema electoral, la gente va a ir a votar, o sea, vamos en masa a votar. No hay drama, nos comemos la cola. Armaron esas máquinas. Las máquinas fallaron de manera estrepitosa. Quizás algunos, yo me comí casi 2 horas. Y les digo que lo de la Argentina quiere votar porque estuvimos 2 horas esperando para votar. Pero no solo eso, sino que el código fuente de esas máquinas era secreto, porque era un emprendimiento privado que ganó una licitación. Entonces, ¿cómo le vamos a dejar a la base de la democracia? Nosotros estamos en mi grupo desesperado. La base de la democracia a una empresa. Y de vuelta, no había un verdadero problema. Entonces también la otra pregunta es, bueno, de mi trabajo, ¿qué parte tiene que estar resuelto? Porque si es tener mejores turnos, si es poder tener una gestión mejor de un quirófano, no sé, invento o me imagino cosas que les puede pasar a ustedes. Eso, bueno, quizás lo puede ayudar, pero hay otras cosas que solamente las puede hacer un humano, o que ni siquiera están rotas, simplemente tienen que estar en otro marco. Entonces, yo creo, Carlos, que no va a haber un reemplazo. Sí sé que hay muchos cantos de sirena que te dicen eso, pero en el fondo, de vuelta, siento que, como comentábamos al comienzo de nuestra conversación, no vienen muchas veces del mundo de quien conoce el oficio que querés reemplazar. Viene del de afuera. Hay un video que a mí me encanta, yo lo pongo siempre en clase para pelear a mis alumnos. El año pasado Mario Pergolini, que lo conoce, es un animador, un empresario de medios, dio una nota con el chat GPT en el teléfono y dice, si mis hijos fueran a la escuela hoy, yo les diría que es mejor el chat GPT. Mirá, y les hace una pregunta de matemática, el chat GPT responde, mirá qué bien lo hizo, lo puede personalizar, el periodista le dice, sí, es verdad, ta, ta, ta. Listo. ¿Por qué lo pasó? Porque la respuesta que da ChatGPT es equivocada. Y no lo sabe ni Pergolini ni lo sabe el periodista. El que sabe de matemáticas sabe que está mal. Lo dan por hecho. Hace 2 semanas Mario Pergolini dio una nota, después la pueden encontrar en Cenital, y cuenta esto. Y va a ser la segunda video que le voy a mostrar en mis clases ahora. Pero les va a servir. Él dice, mi vieja tiene 90 años, quedó ciega de grande, y no consigo buenas cuidadoras. Las cuidadoras están mal. Bueno, una crítica al mundo de las personas que cuidan a adultos mayores, que todo lo que lo hemos vivido lo sabemos, pero también entendemos que mi abuela era un demonio y obviamente cada 3 días cambiaba porque era muy difícil, ¿no? Y él dice, yo estoy deseando que haya un robot enfermera, porque con eso me solucionaría todo. Y yo escuché, es un video, pero lo escuché, porque me lo puse para como podcast. Cuando escuché eso, dije, ah, bueno, este es verdaderamente un tecnosolucionista, porque es alguien que genuinamente, no lo digo de manera peyorativa, genuinamente, frente al problema de cómo cuidar a tu mamá ciega, tu respuesta es un robot. Y no lo dice ni de canchero ni de provocador. Genuinamente, por los malos momentos o malas experiencias que tuvo con cuidadoras humanas, lo primero que sale del alma es decir un robot. Y yo haría una encuesta pequeña entre las 40 personas que estamos acá ahora conectadas a la noche y le diría, ¿quién dejaría a su madre ciega con un robot? Posiblemente muy poco de nosotros, pero no porque somos la Madre Teresa de Calcuta, sino porque decís es una locura lo que me estás diciendo. Pero para el tecnosolucionista, a veces la tecnología soluciona cosas que no son un problema, pero lo va a hacer mejor. Va a ser mejor que una enfermera, incluso para tu madre ciega. No sé, Carlos, Vamos, ya te di la idea del Ya, psicólogo, por lo ya menos no te vas a casar con una voy a IA. Me parece que discrepar la en idea del psicólogo varios. no la entendiste, yo la critiqué, pero sé que te No, gustó. no, no, la A ver si entendí ahora vas a tener perfecta y justamente la disciplina. voy a criticar duramente ahora. Bueno, Ok, Carlos, yo te propongo que después de tu crítica, si les abramos parece todo. a Sí, todos, no, abramos claro, el tema es este, el digamos, yo creo que juego para todos los presentes. perfecto, hay una diferencia entre el ejemplo este del psicólogo del chat GPT y esto que yo estaba planteando. Pero te voy a plantear, yo creo que va a reemplazar mano de obra médica muy pronto, la inteligencia artificial, y voy a dar algunos ejemplos, digamos. Yo daba un ejemplo recién de centros de atención primaria de la salud para dermatólogos. Vamos para dar un ejemplo trivial. Bien, yo no necesito, primero, cuando uno trabaja en medicina en grandes volúmenes, asume que hay errores.
Nosotros hemos visto, por ejemplo, se calcula que si los autos fueran manejados por algoritmos, habría un 98% menos de muerte en el automovilismo, pero va a haber un 2% que van a chocar porque se va a equivocar el algoritmo del auto automático. Bien. Nosotros en medicina, por ejemplo, se calcula que la tercera causa de muerte de pacientes internados es el error médico, así está publicado en las revistas. Es una de las causas de muerte más alta dentro de una verdadera epidemia. ¿Por qué hacemos error médico? Porque somos seres humanos, porque nos equivocamos, estamos cansados, mal remunerados, mal dormidos, tenemos conflictos con nuestra, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, necesitamos asistencia para corregir el error. Pero bueno, dermatólogos con lesiones, radiólogos, bien. Vos podés hacer radiografía de tórax a una población, un algoritmo te dice, estos son normales, es muy difícil que se equivoque, estas no son normales, esas las ve un segundo radiólogo. Vos ahí bajaste 10 veces la necesidad de radiólogos, etcétera, varios. En temas de imágenes, todos los imagenólogos ya están sabiendo que en una generación va a haber muchísimo menos trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber algoritmos de diagnóstico en muchos de estos campos. Entonces eso necesariamente va a ser reemplazado. Puede llegar a haber errores y del error se tendrá que hacer cargo la empresa que provee ese método de diagnóstico porque va a decir, tiene que supervisarlo un médico y habrá discusiones. Pero es instrumentable, yo creo que es instrumentable. Pero esos son métodos validados. ¿Qué significa un método validado? Por ejemplo, hace pocos años le quisieron vender al sistema británico un sistema de chatbot que hacía diagnóstico, que tenía un sistema, entre comillas, empático con los pacientes, pero no se animó el sistema británico porque tenía mucho error, tenía un 20 o un 30% de error y no superó la prueba del error. Entonces, ¿para lo que es medicina basada en la evidencia? Nosotros tenemos que evaluar. Ese método que vos decís de psicólogo es una chifladura de ese individuo que tomó un chat GPT que no está preparado para hacer psicoterapia, que nadie vende para hacer psicoterapia, y al chiflado este se le ocurrió que le va a hacer psicoterapia a él. Bueno, feliz él, si eso lo disfruta, feliz esta señora que se casa con el chat GPT, pero nadie le dijo que el chat GPT es para hacer psicoterapia. Ahora, si de repente alguien desarrolla una aplicación para hacer psicoterapia que la valide y muestra que las personas que hacen esa aplicación se suicidan menos que aquellos que son tratados por psiquiatras, perfectamente la va a poder vender. Yo dudo que eso se desarrolle en el futuro próximo, pero esa es la forma de avanzar en medicina, no que cualquiera hace cualquier cosa en el fin de semana y se le ocurre que eso es una psicoterapia. Eso realmente es una cosa que está fuera totalmente de lugar y nadie puede asumir. Vos te jugaste ahí con eso diciendo el tipo este reemplazó al psicoterapeuta y le resultó más barato, pero no reemplazó al psicoterapeuta. Se le ocurrió usar una aplicación para algo que no está validado. Estas aplicaciones ya son médicas, ¿viste? Que hicieron el examen de medicina y lo aprobaron con lujo, así que pueden ser médicas a pesar que no están diseñadas para medicina. Estamos muy cerca de esa posibilidad. Y yo creo que si uno puede evaluar cada una de estas metodologías en cada uno de estos pequeños segmentos que van avanzando progresivamente, es muy posible que se empiecen a aplicar y que empiecen a reemplazar varias subespecialidades. Yo digo, por ejemplo, el pediatra del niño sano, el pediatra que te habla por teléfono, las consultas pediátricas a Swiss Medical, los de temas menores, muy probablemente van a ser reemplazadas en muy pocos años para algoritmos, radiólogos, algunos métodos de radiología, algunos otros métodos suplementarios también y probablemente algunas otras cosas más avanzadas. No veo todavía que vaya a haber médicos robóticos, pero algún dermatólogo robótico me imagino que sí. Pero la psicoterapia me parece que todavía está en pañales. Creo que todavía no hay ningún algoritmo que uno pueda vender. Creo que no hay ninguna empresa que esté vendiendo psicoterapia. No sé si vos estás saltando de alguno, Tomás, o algo. Yo los voy a interrumpir porque ustedes dos podrían seguir toda la noche No juntos, hablamos me más, no parece. hablamos. No, 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 creo que a partir de algunas preguntas que se generen, van a seguir compartiendo, debatiendo entre ustedes. Me parece que yo tengo un montón de preguntas, pero quisiera abrir el espacio para que ordenadamente vayamos haciendo cada uno las que nos fueron surgiendo. Así que si les parece levantar la mano no sé, hacer alguna señal, nosotros, Sergio, por favor. Buenas noches. Es la primera vez que los escucho. Trabajo en un hospital
que la narrativa es continua, pero la verdad que yo soy terapeuta, con lo cual lo que dijo Tomás me hizo ruidito, más allá que hoy se No esté me, no utilizando. me quemes el LinkedIn, no me quemes el No, LinkedIn, que no, mañana para me nada, levanto con puteadas absolutamente. tuyas, por Te favor. cuento que ya hay una aplicación en la Argentina que tuvo una problemática grave que salieron a plantear que se podía elegir psicólogos a través de decir una cantidad de cosas. Entonces la aplicación te daba un listado de psicólogos en función de lo que vos estabas pidiendo. Varón de tal edad, con tales características, de tal manera, bla, bla, bla. Un Tinder Bueno, estos... psicológico. ¿eh? Un Tinder psicológico. Exactamente. Eh, a ver, son muchas los pensamientos, tal vez para resumirlos, diría más que preguntas, tal vez una reflexión general, ¿no? Eh, yo pensaba en mucho mucho miedo de las personas, mucho miedo de los profesionales, mucho miedo de los cambios que esto trae, como todo cambio en la sociedad. En algún momento jugaron con esto de la pandemia, y yo creo que la pandemia, esto que vos decías, Tomás, de la cantidad de psicólogos que se necesitan, sí aumentó la demanda, pero no aumentó la demanda en función de la pandemia, sino que la pandemia destapó la situación histórica, que la gente no iba al psicólogo porque era para locos, porque era para esto, porque era para el otro. Pasaba lo mismo en la medicina. Digamos, la gente se alejaba de la medicina, y yo creo que tenemos que incluir un tema ahí muy chiquitito, que es qué hicieron las prepagas, qué hicieron los sistemas de salud familiar y demás, para que muchos se alejaran de la parte médica, ¿sí? Muchos de los pacientes que no querían ir, incluido o sumado el tema de chateo con Google y Google me contesta todo lo que pasa. La segunda cosa y la tercera que vienen de la mano es la comunicación y el vínculo. Yo creo que ahí hay un gran conflicto, en donde tenemos un conflicto dentro de la salud. Yo siempre dije, para poder hacerme amigo de un enemigo, como era en una época la psicología y la medicina, me tengo que subir al mismo barco y poder trabajar juntos. Cuando comenzamos a trabajar juntos, yo trabajo mucho en pediatría y en discapacidad, me encontré con situaciones en donde obviamente los cirujanos, por ejemplo, que eran los señores dueños de la medicina, de alguna manera empezaron a empatizar, y pudimos lograr hacer un montón de cambios. A partir de eso, yo creo que hoy el chat GPT, una de las problemáticas que va a traer de la mano cuando el doctor decía esto de los dermatólogos y compañía, va a ser obviamente la baja del tema económico. Digamos, todas las prepagas van a utilizar raudamente y de manera aumentada el chat GPT para solucionar problemas, digamos, como fue en algún momento el sistema de medicina familiar, ¿sí? Digamos, tomaron el nombre de la vieja medicina familiar y lo transformaron en una situación en donde el médico ve pacientes cada 5 minutos. Obviamente es imposible, no hay vínculo, no hay comunicación, no hay pensamiento, no hay absolutamente nada. Y la última cosa, tengo varias, pero la última es cuando vos, Tomás, hablabas de esto también de la tecnología y lo que responde y lo que no responde, y el tema de Pergolini, recordé algo que escuché hace muy poquito tiempo de un suicidio de un adolescente que hablaba continuamente con el bot, y que el bot le termina diciendo, en realidad en esta sociedad hay mucha gente que no sirve para nada. Obviamente el adolescente cortó la comunicación y se ahorcó y se mató. Antes de Eh, eso, 2 días antes le dijo, no le cuentes nada de esto a tu vieja, porque me doy cuenta por lo que contás que tus papás no te prestan suficiente atención
y se van a preocupar. Fue todo literal, la madre está llevando, el sitio se llama Character AI, como personaje.ai, y están en juicio y el caso es estremecedor. Entonces digo, lamentablemente la tecnología, digamos, hasta que no esté limpia y no esté trabajada y no esté científicamente avalada, va a aparecer con muchísimas de estas cosas y en definitiva, entre comillas, cuando el doctor hablaba de la guía vía auricular, pensaba en dos cosas. La señorita Zulemita en su momento, cuando le dictaban el examen y terminó dando el examen en la universidad, ¿no? Y la segunda cosa es cuánta de esta tecnología hoy ya la están usando y nos están tomando cuando toman cosas en el teléfono, que a los 5 minutos te aparece la publicidad de tal cosa que vos estabas hablando y el teléfono te está utilizando lo que vos decís. Entonces, lamentablemente, el cambio viene, digamos, 10 días más, 10 días menos. El tema es cómo nos vamos a preparar. La mayoría de nosotros calculo que ya estamos en una etapa profesional alejados del tema, pero cómo se van a preparar los nuevos profesionales para todo. Muy bien, Sergio. Vamos a darle la palabra a Joaquín y si alguien también quiere ir levantando la mano, así tenemos. Joaquín, Hola, hola, buenas noches. hola. Eh, ¿Qué tal? Eh, mm, sí, compartiendo un poco esto de los miedos o los intereses. Yo escuché un podcast que se llama Inteligencia Artificial entre la señal y el ruido. Son 4 episodios, hablan de cosas artísticas y qué sé yo. Y había uno que se definía como, no sé, dice si soy tecnofilofóbico o tecnofóbico-fílico, ¿no? Porque tenía esta duda acerca de esto, ¿no? Repito algo que estaba dicho ahí. Y me parece que todo lo que estamos hablando es verdaderamente atendible entre la potencialidad y algún riesgo, ¿no? Entonces siempre me trae esto ideas sobre el principio de la precaución, ¿no? Me lleva también a Oppenheimer. ¿Existe esto? Bueno, hay que usarlo. No sé cómo, veremos si vale la pena o no. No hay una reflexión. Nos aviene, como bien decía Thomas, en un contexto filosófico, político, cultural determinado. ¿Va a desplazar esto a los médicos? Buenísimo, yo estaría contento de mejorar mi calidad de vida trabajando menos. Lo que me pregunto es dónde está el tiempo ocioso que me genera el lavarropas, el lavavajilla, la aspiradora automática y el que me va a generar la inteligencia artificial. No, la verdad que sería buenísimo, pero ¿qué va a suceder? Entonces, esto de que estas cuestiones nos avienen porque están en un contexto, no hablan más de este espejo inverso, nos avienen como meteoritos del antropoceno, digamos, ¿no? Del espacio exterior, y no podemos evitarlo y están acá y se instalan. Entonces, nada, yo no quiero ubicarme en la tecnofobia, ¿no? Realmente cuando apareció el índice alfabético fue una maravilla. Y cuando apareció el Mesh, bueno, estuvimos muy bien, ¿no? Y cuando apareció Control F y Control V, buenísimo. Y si ahora es el chat, una maravilla. Ahora, ¿quién escribe el libro, no? ¿Quién alimenta el chat GPT? ¿Dónde está la base? ¿Y qué funciones vamos a delegar en esta inteligencia artificial para seguir nosotros produciendo reflexión, conocimiento? El ChatGPT, o bueno, estas inteligencias artificiales, esta forma de tecnología, trabaja por una asociación lingüística, ¿no? No tiene mucho que ver esto con la teoría psicoanalítica, ni con Lacan, ni con nada de todo esto. Ahora, ¿cómo opera esta opacidad? ¿No?
Hay un filósofo que se llama Shuk Wi, que tiene un libro que habla de diversificar el futuro, ¿no? Y haciendo un ejemplo muy, muy llano de todo eso, dice, con la pólvora los chinos hicieron fuegos artificiales y Europa hizo armas de fuego. ¿Para qué queremos la tecnología? ¿Cómo vamos a utilizarla? Entonces me parece que negarse a esto, ahora, esto necesita regulación. Esto necesita que haya un marco que piense en lo público, en lo colectivo. Bueno, todas estas cuestiones nos ponen en una alerta. La verdad que la tecnología es interesante, esta tecnología en particular es buenísima, es muy loca porque es una caja negra en alguna medida. En una programación tradicional, si hay un bug, hay que ver dónde demonios uno puso mal la coma y el resultado dio 27 en vez de 0027. Pero acá hay una caja negra donde sucede otra cosa. Bueno, también tendríamos que saber qué es la inteligencia. La verdad que personalizar la inteligencia artificial es muy fácil, ¿no? Antropomorfizarla, hablando con ella. Y bueno, estamos como Ujú. ciudadanos en condiciones, bueno, nada más, es esto, pensar un poco, ¿no? Siempre que tenemos un problema, cartesianamente, pensamos que tiene que haber una solución. Esto lo tomo de Benazayán, ¿no? Y probablemente la solución es parte del problema. Analicemos antes de buscar una solución si realmente el problema es tal y si la solución no va a complicar más y si no hay que convivir un poquito con ella, como para abrir el diálogo también. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a los próximos, quisiera saber si Tomás o Carlos quisieran hacer algún comentario de lo que escucharon hasta ahora. No, estoy de acuerdo con todo, firmo el pie con todo, así que yo no, ni comentario. Jorge, Eh, Me gustaría transformar lo que pienso en una pregunta, pero a ver si me sale. Eh, el- a- Estuve con los residentes antes de ayer y yo sentía la dificultad como de transmitirles de cómo ser más empáticos. Y por otro lado, la inteligencia artificial rápidamente nos es cómoda, nos saluda, nos dice las cosas fácil, como recién nos contaba Tomás, y ordena el conocimiento. Yo le pongo un artículo y me lo desglosa fácilmente, yo lo puedo ir leyendo mucho más simple que si tuviera que tomar el trabajo de leerlo entero. Yo digo, pero ¿por qué será tan difícil hacerlo con las personas de carne y hueso, ¿no? Y muchas veces hemos discutido, ser empático es una herramienta o se puede encarnar. ¿Yo parezco empático o soy empático? ¿O cómo, cómo? Ay, ay, ahí ya le provoqué. Dale, dale, Carlos. Sí, acá me parece que hay un concepto, yo creo que hay dos, tres conceptos que vale la pena aclarar. Que como comentaba recién Tomás, estos programas de inteligencia artificial tienen criterios de cordialidad. Entonces siempre disculpe que, o que me parece muy buena esa pregunta, muy interesante, entiendo cómo, yo a veces le hago preguntas, me dice, comprendo cómo de lo preocupado que usted está con este problema que me plantea, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, respuestas preespecificadas, cordiales. Ahí obviamente no hay ningún tipo de empatía. Las máquinas no pueden tener empatía, nuestra forma de conocimiento de los sentimientos de las personas es empática. Yo miro la cara de otro, tengo una historia personal con esa cara, tengo una genética con esa cara, me doy cuenta que es cara de miedo, me doy cuenta que el individuo tiene miedo. Bien, siento el miedo en mi propio cuerpo, tengo un conocimiento encarnado. Pero esas mismas caras, como mostró Paul Ekman, y en este momento hay un montón de algoritmos que lo hacen, pueden ser interpretadas por la inteligencia artificial en tiempo real. Es decir, yo puedo ponerle una cara y hay varios ejemplos en YouTube que la persona va hablando y dice, la veo asustada, le dice el algoritmo, ¿no? Y el algoritmo es una máquina, no hay nadie ahí. Dice, la veo preocupada con este tema porque la tipa puso cara de preocupada y le contesta. Es decir, que las emociones pueden ser reconocidas criteriosamente por formas de lectura de inteligencia artificial.
Obviamente no es la forma de conocimiento empática, pero sí es una forma de conocimiento tecnológicamente válida, donde pueden saber si la persona está, así como hacen reconocimiento en los aeropuertos de los gestos de las personas con motivos represivos en China, en otros lugares, para ver si el tipo tiene cara de malo, cara de, yo qué sé, de gángster, o en este caso, como decía Tomás, por ahí en negro y piensa que sale cualquier cosa y lo matan, ¿no? Bueno, no saber. Pero no está perfeccionado el tema, pero hay una forma de conocer los sentimientos de las personas a través de las expresiones faciales o corporales que perfectamente pueden ser aprendidas por la máquina y pueden ser utilizadas. Entonces, nuevamente, las máquinas no tienen empatía, pero pueden conocer las emociones y sentimientos de las personas con un cierto entrenamiento, y eso existe y se puede alquilar. Y vos podés alquilar un sistema para que reconozca caras y te diga cuál es el estado de ánimo de la persona, y lo va a encontrar bastante bien. Por lo menos lo que serían lo que está en la cara, que son las emociones básicas: miedo, digamos, alegría, tres o cuatro más, digamos, que son con las bases. Y que eso es relativamente posible. El otro tema, por ahí, yo no sé si comparto totalmente lo que se planteó anteriormente, en el sentido, digamos, yo personalmente soy médico, digamos, no soy filósofo, y estoy muy lejos de comprender cómo funciona la humanidad, cómo funciona la sociedad. Me es muy ajeno la comprensión global. Me da miedo, leo los libros de Harari, trato de entender cómo es, pero estoy muy lejos. Bien, entonces desde mi plano médico trato de ver qué cosas están mal en este momento de la medicina y en qué plano nos puede ayudar la inteligencia artificial. Voy a dar un ejemplo. Llega un paciente al hospital que fue más de 10 veces a la guardia con fiebre. Cada vez que fue le cambiaron el antibiótico hasta que hizo una embolia cerebral y tenía una endocarditis bacteriana. Un muchacho de 17 años, lo derivaron al hospital y se murió. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un algoritmo estúpido puesto en una máquina que dice: si ya 3 veces viniste a una guardia con temperatura, te tengo que hacer un análisis para ver si tienes mucho glóbulo blanco y ver si no necesitas otra cosa distinta. Sin embargo, pasó por las guardias y se murió. Bien, y no era un algoritmo, eran médicos que lo veían, médicos apurados, mal remunerados, poco capacitados, todo eso. Eso pasa todos los días en medicina, todos los días. Es una realidad. Entonces, eso nosotros debemos combatirlo. Claro, lo podemos combatir de mil maneras, como decía Tomás. Por eso es una ingenuidad pensar que la tecnología nos va a resolver un problema que es un problema social de los médicos. Pero la tecnología puede ayudar. Simplemente el paciente en la guardia puede escribir qué es lo que trae, el algoritmo ya le va a decir al médico: che, ojo que este ya vino 3 veces, pedirle un análisis, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de pavadas que digo que pueden ser aplicadas a inteligencia artificial pueden ahorrar decenas de miles de vidas y están en nuestras manos, ¿sí? Entonces, creo que es una cosa que deberíamos avanzar y aplicar. Sí, Yo solo sumo una cosita antes de darle la palabra a Elizabeth, para que siempre lo recordemos. Estos modelos que yo les decía llaman LLMs, que son modelos masivos de lenguaje, son modelos de lenguaje, no modelos de mundo. Entonces, lo que pueden responder y lo que pueden hacer es acerca de lo que vos los programás. Cuando Carlos decía, bueno, una herramienta más específica, por ejemplo, para que pueda reconocer si cierto lunar puede ser cancerígeno o no, por decir algo, no sé sobre eso. Bueno, es un modelo sobre ese tipo de lunar o sobre manchas. Entonces, recordemos que nunca son modelos de mundo, en el sentido de que no terminan de entender cómo funciona el mundo, pero sí nos dan, y ahí Fabián lo dice muy bien en el chat, contenidos verosímiles. Entonces, una buena discusión, que es la discusión de este año que tenemos en mi grupo de investigación de filosofía, es, bueno, si lo que te dan nosotros decimos bichos, estos bichos, lo que te dan estos bichos es conocimiento o no. Yo puedo saber si ustedes me están dando conocimiento o no, porque sé la autoridad que tienen, sé de lo que tratan, y eventualmente ustedes tienen su propio mecanismo como con tocarlo, se van a un costado a leer algo, o tocar una computadora, pero hay un conocimiento ahí. Si yo ahora diese un Ateneo sobre medicina, yo podría decir muchas cosas, pero no sería conocimiento. Incluso si las cosas que yo diga las estoy repitiendo, me las están pasando como Zulemita por un auricular o no lo tendrían. Entonces, ¿qué tipo de contenido me da esto? No sé si es conocimiento, no lo digo, es lo que estamos discutiendo este año. Pero en principio parecería que no. Pero como dice Fabián, bueno, como es verosímil, a veces nos confundimos. Y ese es el caso típico de nuestros, si son profes, o en mi caso, con los alumnos. Los alumnos copian y pegan
y ninguno de acá copiaría y pegaría porque sabemos de lo que hablamos y reconocemos cómo lo haríamos mejor, cómo lo... Digo, te puede inspirar, te puede, pero nunca haríamos copy-paste con nuestro nombre y apellido de firma. Y ellos sí lo hacen. Entonces siempre recuerden que son modelos de lenguaje, no modelos de mundo. Muy bien. Eli, Bueno, buenas noches. Gracias, Tomás. Gracias, Carlos, por la primera provocación. Yo me venía pensando en varias cosas en esto que creo que algo dijo Sergio y algo se vino hablando de, bueno, cómo se van a formar a medida que cada vez avance más la inteligencia artificial los próximos profesionales. Y pensaba en ¿por qué todo el mundo va al gimnasio ahora, ¿no? Porque todos sabemos que es importante mantener la masa muscular, bla, 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 pero básicamente porque somos sedentarios. La gente que vive en las zonas azules, ¿no? No necesita ir al gimnasio, porque su cotidianeidad le hace trabajar su cuerpo. Entonces pensaba si hay alguna investigación o si sabes, Tomás, de alguna cuestión que hable de qué capacidades tenemos peligro de perder si empezamos a usar masivamente la inteligencia artificial. Y pensaba en dos cosas. Yo cuando era chica y solo existía el teléfono de línea, me sabía un montón de números de teléfono en memoria. Hoy, gracias que sé uno, se me llega a perder el celular y no llego a tener acceso a la tecnología, y hay un montón de contenidos, de información que las pierdo absolutamente y que antes no las perdía. Y por otro lado también pensaba en, bueno, a ver, un músculo necesita un tiempo sistemático de trabajo para estar más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensaba, por ejemplo, en el GPS, ¿no? ¿Cuánta gente, GPS mediante, ha perdido la capacidad de ubicarse en el espacio? O no ha desarrollado la capacidad de ubicarse en el espacio, o no se puede dar cuenta si el GPS realmente está teniendo en cuenta todas las variables para marcarle el mejor camino. Y lo que yo pienso es, bueno, esa capacidad de geolocalización, ¿la perdemos cuando nos volvemos, digamos, adictos o por lo menos totalmente entregados al GPS? ¿Qué pasa con esa capacidad? ¿No la necesitamos más? ¿Podemos prescindir de ella? ¿No? Y estos son los dos ejemplos que se me ocurren y también pensando en esto que decían, bueno, ¿qué pasará con el razonamiento clínico si rápidamente le puedo preguntar al chat GPT? Digamos, a mí no me asusta el uso de la tecnología, lo que me asusta es esto que decías que me pasa también con los estudiantes, ¿no? Yo digo, si un estudiante me presenta un trabajo donde yo me doy cuenta que usó el chat GPT pero lo editó, chapó. El tema es que no lo editan y no se dan cuenta siquiera si lo que están trayendo es un error. Entonces, la preocupación es, bueno, en esta interacción del asistente, ¿qué conocimientos y qué capacidades no tenemos que perder para que realmente sea un asistente? ¿No? Y no, como se dice, alucina y no nos dimos no nos damos cuenta. ¿No? Claro, Elizabeth, Eso es algo buenísimo. que me Sí, preguntan. digo tres cositas a lo filósofo, aprovecho y dejo más preguntas que respuestas. La primera es, hace 2500 años, en un diálogo de Platón, le hacen decir a Sócrates algo que se llama hoy el lamento de Platón, y eso es lo que los argentinos y argentinas conocemos por otras vías, que es todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque Sócrates, en uno de los de estos diálogos de Platón, lo que dice es, la escritura fue una maldición de los dioses. Antes de que existiera la escritura, las personas se acordaban de un montón de cosas y eran mucho más inteligentes. Por eso Sócrates se supone que nunca escribió nada, ¿no? Porque él despreciaba la escritura. Entonces, esa idea de que perdemos la capacidad de recordar los números de teléfono o que no estamos teniendo, está presente, ¿no? Está presente desde hace muchos años. Siempre los seres humanos lo tenemos. Ahora bien, dicho esto, hace 3 semanas atrás, después si quieren también ahora les consigo el link, fue increíble, Microsoft publicó un artículo, una investigación científica en donde el chat GPT LLM de Microsoft se llama Copilot. Si tienen Windows, les sale hasta en la sopa, es insoportable. Bueno, lo quieren meter en todos lados. Entonces, ¿qué hizo? Siguió durante un año a 396 personas de industrias culturales que usaban intensamente Copilot. ¿Cuál fue el resultado de esa investigación publicada por Microsoft? Que en todos los test de inteligencia se volvieron más tontos.
Todas las personas que usaron intensamente estas cosas se volvieron más tontos. Y ahí se rescata algo muy interesante, que es una, no me acuerdo el nombre de la psicóloga, pero en la década del 80 una psicóloga estadounidense trabajó sobre automatización en fábricas de autos, algo que era muy común, ¿no? Digo, todo esto, la década del 80. Y ella lo llamó a eso la paradoja de la automatización. Y es que cuando los seres humanos nos confiamos en que algo automáticamente lo hace bien, dejamos nosotros de evaluar si eso es cierto o no. ¿Por qué la gente era más tonta después de un año de uso intenso de inteligencia artificial? Porque empezó a delegar la autorización de si era correcto o no para tenerlo. Y eso sucedía. Hay un concepto parecido a este que está dando vueltas, pero lo traigo porque mencionaste muy bien lo de los gimnasios, que es el sedentarismo cognitivo. Y nos estamos volviendo más panzones, ¿no? Como con más fiaca de lo que estamos haciendo. Yo les digo brevemente, porque sé que hablo mucho, pero brevemente, cuál fue nuestro primer trabajo como grupo de investigación. Ahí puse la web en el chat, pero no por publicidad, sino porque hay muchos artículos científicos para descargar gratis ahí de las cosas que hacemos acá en Argentina, así como ustedes con mucho orgullo, nosotros con mucho orgullo. A nosotros hace 6 años atrás nos convocó lo que era Facebook, lo que hoy es Meta, porque tenían un sistema para detectar tendencias suicidas, por decirlo de alguna manera, de las personas de Facebook, ¿no? Entonces, la gente, capaz veías un posteo de alguien que estaba muy triste, mencionaba ciertos deseos, y vos podías tocar tres puntitos, y había una cosa que decía, che, me parece, no sé, qué sé yo, pobre, la tomo a Silvia Carrió, que pone un comentario medio choto, y yo digo, che, Silvia puede estar en problemas, que alguien la ayude, ¿no? Eso era la manera. ¿Qué le sucedía? Esto lo hicimos con Yankees, que vinieron acá a preguntarnos todo ¿cuál era la problemática? Que en el Río de la Plata nosotros usamos me mato todo el tiempo. Pero todo el tiempo a un nivel que hasta que no ven los números no te imaginas. Entonces había como una alerta normal de todos lados de qué pasaba con las tendencias suicidas. Y en el Río de la Plata había, incluso para los márgenes de los cosas de Argentina que vivimos así, muchos mematos. ¿Y qué pasaba? Ellos tenían, vos podías recibir, había un equipo que después derivaba, decidía si esos pedidos eran ciertos o no, porque había tantos acá que no era cierto, ¿no? Me voy a matar, me mato la luz, me mato lo que me costó, me mato nada. Tenían este equipo que eran de humanos, recibían las denuncias. Esas denuncias podían venir de otro humano, miro lo que dijo Silvia, me preocupo y pongo la banderita de preocupación, o un chatbot. El chatbot, nada, leía y era el chatbot el que se equivocaba. ¿Qué nos contaron ellos? Que los humanos que tenían que decidir si ese pedido era real o no, sistemáticamente a todo lo que venía por el chatbot decía que era cierto. Porque no se animaban a poner en duda lo que decía ese chatbot. Esto es previo a todo lo que contó Carlos, todo lo que les conté yo. Previo a todo, hace 6 7 años atrás. Entonces, también lo que sucede muchas veces en este sedentarismo cognitivo es que también nosotros, cuando no conoces cómo funcionan estos bichos, cuando no les conoces las tripas, como decimos nosotros, podés pensar que no se equivocan. Podés pensar que son más poderosos que nosotros. Podés pensar que son mejores que nosotros. No hay ningún tipo de dispositivo hoy que podamos decir que es más inteligente que nosotros. Es más rápido en algunas cosas. Es más rápido en algunas cosas. Hay algo que también una gran filósofa estadounidense, Melanie Mitchell, dice la falacia de que lo difícil es fácil y lo fácil es difícil. ¿Por qué? Porque como dice Carlos, ahora tenemos, no sé, para los que creo que acá todos tenemos más de 30 o más todavía, yo tengo más de 40. Todos nos acordamos cuando Deep Blue le ganó a Kasparov, ¿no? El gran maestro de ajedrez, el gran tipo que hacía todo eso, bueno, le ganó una computadora. ¿Cuál es la falacia que creímos? Todos pensamos que, che, escúchame, si le puede ganar al máximo maestro de ajedrez, todo lo que sea más fácil lo va a poder hacer. Ese es el error que consideramos. Consideramos que cuando logra algo muy sorprendente, todo lo que es más fácil que eso lo puede hacer. Y no es así. No puede ir a comprar pan, no puede distinguir en el lenguaje. Y no se da cuenta cuando en Argentina decimos me mato porque nos vino muy cara la luz, a diferencia de tengo tendencias suicidas. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, que cuando uno no conoce cómo funcionan, las fantasías generan lo que charlábamos al comienzo, tecnofilia y tecnofobia, o como también nos dijo Joaquín, las combinaciones posibles de tecnofilia y tecnofobia. Pero digo, cuando no conoces cómo funcionan, pasa eso. Pero, nada, perdón, soy larguero, pero digo, hay algo de eso, de cómo también está reemplazando algunas de las decisiones que tomamos.
Un comentario, dos comentarios, ¿no? Uno primero sobre la reflexión de Eli y el impacto que tiene sobre las habilidades humanas. En realidad, nosotros no creo que la inteligencia artificial sea la problemática, sino probablemente la problemática es el celular que se ha introducido dentro de la vida nuestra cotidianamente. Uno sube a un subte, todas las personas tienen celular, todas las personas lo están utilizando y como resaltaba un artículo recientemente, nadie introdujo eso evaluando qué impacto iba a tener sobre la mente humana o sobre sus habilidades o sobre el aprendizaje de la cultura. Es un experimento a gran escala planetaria que nos vamos a ir enterando con las próximas décadas y veremos si vamos a quedar más inteligentes o más tarados. De cualquier manera, ser un poco más tonto teniendo mucha ayuda no necesariamente es tan malo, pero eso veremos con el tiempo si eso es cierto. Lo otro respecto al tema de los suicidios que yo quisiera tomar conceptualmente. Nosotros estamos muy preocupados por la violencia en la provincia de Buenos Aires, el número de asesinatos, etcétera, y la Argentina tiene una tasa de asesinato de unas 2.000 personas por año, que es una tasa relativamente baja en el mundo, el 4,5 más o menos por 100.000. La tasa de suicidios en la Argentina es el doble. Es decir, que la problemática de los suicidios es el doble de toda la violencia que nosotros leemos y está totalmente ignorada y descuidada y no detectamos absolutamente nada, nos pasa de largo. Entonces puede ser que el algoritmo norteamericano sea chambón, pero la realidad es que necesitamos ayuda ahí, ¿no? Y una de las posibles ayudas en la sociedad nuestra es muy compleja, pero posiblemente necesitamos algún tipo de ayuda que nos permita detectar en las redes sociales o lo que fuera comentarios o elementos que nos ayuden a acercarnos a las personas. Vos comentaste antes el tipo que chateaba con el chat GPT, pero nadie descubrió lo que el tipo estaba cocinando porque no había nadie que lo monitoreaba. Vos decís, che, pero si te van a estar monitoreando lo que estás hablando, van a tener el gran hermano ahí. Bueno, no sé si tengo una solución, pero creo que es un tema interesante para reflexionar. Hay muchísimos problemas que se nos escapan de las manos y que muy posiblemente podemos llegar a recurrir a los algoritmos para ayudarnos, no digo para resolverlos, ¿no es cierto? Pero Me parece que Silvia Perdón. y Ricardo están levantando la Mira, mano. bueno, Sí, Ricardo creo, Sí, a Ricardo lo vi primero, después le pasamos a Silvia. sí, Tomás, hiciste referencia a la responsabilidad y me gustaría preguntarte, ¿quiénes son los responsables de lo que hizo Jimmy en la miniserie Adolescencia? Y es más difícil, ¿sabes? No sé si vieron toda la serie, pero lo cuento brevemente, pero es algo que trajo esta semana mucha atención. Ujú. La serie habla de algo que quizás algunas escucharon y si no es algo importante, que se llama la manósfera. La manósfera es toda la parte de Internet en donde el discurso machista anti-mujer, o sea, misógino, es muy fuerte, ¿no? Y depende de algo. Ricardo, que son estos algoritmos de recomendación. Desde hace un par de, casi 2 años, en ninguna red social, salvo en LinkedIn, en ninguna red social vos vas a ver las cosas que comparten tus contactos, como pasaba antes. Vos vas a ver lo que un algoritmo seleccionó para vos y lo que un algoritmo cree que para vos es interesante. La manósfera es estos espacios de internet en donde muchos jóvenes, hombres jóvenes, empiezan a compartir falsedades, pero falsedades que conviven con sus realidades, ¿no? La realidad de lo que quizás conozcan se llama los incels, que son los célibes involuntarios, personas que no mantienen relaciones sexuales porque no lo pueden hacer. Y ahí aparece un poco en esa serie algo como, por ejemplo, una supuesta regla de Fibonacci 80-20, ¿no? La idea de que el 80% de las mujeres solo se interesa por el 20% de los hombres y que el resto no está. Y tiene muchas variantes esa hipótesis. Hoy nuestros hijos adolescentes y hombres jóvenes tienen mucho material sobre eso, sobre todo en YouTube y un poco en grupos como cerrados de X y de Facebook, en donde ¿qué es lo que le comentan? Les dicen que bueno, que en realidad eh, nada, las mujeres son las que efectivamente gobiernan el mundo. O sea, todo esto les puede parecer muy insólito, pero la gente está, hay jóvenes convencidos de esto,
¿no? De que en realidad hay muchas denuncias, que las denuncias de género son falsas, que los jueces no suelen entregar a los hijos en tenencia porque nada, las mujeres lo dominan, que, bueno, todas esas ideas están y muchas veces generan estos actos de violencia o incitan a la violencia, tal como aparece en esa serie. Muy bien marcado. ¿Por qué les digo que es importante los algoritmos de recomendación? Porque es un bombardeo constante de esa información. Te terminas convenciendo de que eso es cierto. Otra de las reglas que hay, reglas por supuesto falsas, es la idea de el 20, 30, 50. Supuestamente el 20% de los hombres son los que se llamarían Chad. Un Chad es alguien bonito, es alguien que fue beneficiado por la lotería genética, que a veces tiene la quijada marcada, que es muy sexual. Ese es el 20%. Si no te tocó ese 20%, te puede tocar ser el 50%, que es normie. Normie es alguien ni fu ni fa. Tenés que trabajar un montón, hacer guita, conquistarla. Las mujeres, para que vos le des pelota, las tenés que invitar, le tienen que gastar plata. Y hay un 30% que son los incels. Entre nosotros serían los incogibles, alguien que no podría. Ahora, a esos incels viven con muchísima presión y con muchísimo dolor. Y ahí vuelvo a algo que mencioné al comienzo. No demonicemos la tecnología, pensemos qué la tecnología me está diciendo de la sociedad. Y lo que me está diciendo de la sociedad es que desde hace un par de años hubo cambios profundos en la estructura de la sociedad y hay muchos hombres jóvenes, muchísimos hombres jóvenes que no saben dónde ubicarse. Eso es lo que sucede. No saben dónde ubicarse, no saben cómo asumir una sociedad que parece que es más justa o que está reemplazando problemas de inequidad que sucedían. Entonces se convencen de esto. Una vez que entras en ese mundo, y hay un montón de subculturas, vamos a hablar un montón sobre eso porque también lo hemos analizado, pero en general tiene que ver con eso. Y lo cierto es que el error que tenemos es pensar que conocemos todos los rincones de Internet y cada uno de nosotros conoce un solo rincón de Internet, que es el que Claro, te va mostrando. Y es muy claro. difícil romper eso. Y les digo solo Mm, un ejemplo para que lo vean. Si ustedes están en una red social, estoy seguro que siguen a la mayor parte de gente que vota como ustedes. Porque en cuanto ven un posteo de otro candidato político, de otra idea o de otro partido, lo silenciás si es amigo, lo dejás de seguir si no es tan amigo, y lo mm. bloqueás si te parece un boludo. Entonces, por supuesto, vamos a decir, ¿por qué voy a seguir a este tipo que es de derecha? ¿Por qué voy a seguir a este tipo que es de izquierda? ¿Por qué voy a seguir de esto que es un tibio? Lo que ustedes quieran. Pero nos autoconvencemos de que solo queremos escuchar a gente que piensa como nosotros. Y eso en la vida real no pasa, pero sí pasa en las redes. Entonces esta gente está convencida, se llama ginocracia, el gobierno de las mujeres, están convencidos de que hay un plan woke, un plan de la ONU, un plan pensado para que los hombres jóvenes sean los menos beneficiados. Y es muy difícil de combatir, Ricardo. Gracias. Nos queda nada, pero Silvia tenías una pregunta. No Está te, estás muteada. silenciada. Digo muy brevemente porque como se ramificó mucho el tema, en relación a lo que decía Eli y después Carlos, el tema de las funciones que nosotros estamos delegando, ¿no? Que sí, que es verdad, me parece que es un tema que es un problema no del asistente, sino de nosotros mismos como sujetos de nuestra propia vida y nuestras propias decisiones. El algoritmo, las inteligencias no son sujetos de sí mismas, son alimentadas algorítmicamente. Entonces, el tema de delegar o no delegar, es ponernos gorditos intelectualmente porque le delegamos o no, es un tema nuestro, ¿no? Y que por otro lado hay que seguirlas alimentando, porque imagínense que pasen los años y no se las carga, no se las alimenta, no buscamos más la verdad, no le ponemos ni papers, ni investigaciones, ni nada. Se va a agotar, porque no son inteligentes. Entonces, yo creo que es eso, que pueden ser buenos asistentes y que el tema también, como decía Joaquín en su momento, es necesaria una regulación, es necesario que esto se vea, que no sea solamente una cuestión de algunos digamos, que tienen el dominio y el dominio económico de estas cuestiones también, pero es un tema de nosotros como sujetos, como sociedades libres que pensamos y que podemos ser sujetos de nuestras decisiones también en el uso, porque no creo que la podamos parar. Creo que el espacio de libertad que nos queda es usarlas en lo que nos ayudan y dejar de usarlas, por ejemplo, en lo que no nos ayudan. En todo lo que acabas de describir, que para mí es relativamente nuevo, Tomás,
Bueno, sobre eso habría que hacer una vuelta sobre nosotros mismos como sociedad y ver qué hacemos con esto de las redes, pero que es un tema humano, no de la inteligencia, solamente. Eso. Bueno, son las 10 de la noche. Eh, Eh, Jorge, no sé qué quieres decir. No, que Nunca, tenía preparada un montón de preguntas, pero fueron y no, sí, innecesarias. totalmente, qué lindo, qué lindo. Ah, Pues el tiempo voló, realmente, estuvo muy, muy interesante y creo que si no fuera esta hora todos diríamos, nos quedamos otro ratito. Pero lo que me parece sí es que vamos a volver a invitarte, Tomás, en algún otro momento, porque, Creo porque, que sí. ¿no? Así podemos seguir pensando juntos. Queremos agradecerles a todos, especialmente a Carlos y a Tomás. Fue súper interesante, muy nutritivo y creo que nos quedamos todos con ganas de seguir charlando. No sé si alguien quiere decir alguna cosa de cierre. Eli. hay unos aplausitos de Eli. Unos Ah, ese aplausitos. aplausito. Son aplausitos, no, Gracias, no. gracias, Bueno, muchas gracias gracias. a todos. Muy buenas noches a todos. Nos Gracias. vemos. Bueno, Gracias, Tomás. gracias Hasta Tomás, pronto. gracias Gracias. Carlos. Muchas Gracias gracias. Gracias, por la Tomás. invitación.